localizaron sin vida a Fátima Osuara Cid Vázquez, estudiante y auxiliar de enfermería desaparecida en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Su cuerpo fue encontrado esta madrugada en la carretera Santa Marta-Cuernavaca. Eran las 5:40 de la madrugada del martes 30 de junio de 2026, cuando el silencio de la carretera Santa Marta a Cuernavaca se rompió. En el paraje conocido como Ojo de Agua, a la altura del municipio de Ocuilán, Estado de México, un grupo de pobladores caminaba entre la maleza siguiendo un olor que no debía estar ahí. El viento arrastraba un silencio espeso, el tipo de silencio que se siente antes de una mala noticia. Lo que encontraron entre las piedras y la tierra húmeda no era una sospecha, era una certeza que ninguna familia quiere confirmar nunca. El cuerpo de Fátima Osuara Cid Vázquez, de 20 años, yacía a un costado de la cinta asfáltica, en la zona límite entre el Estado de México y Morelos. 9 días antes, la joven, estudiante y auxiliar de enfermería, había salido de su guardia nocturna en un hospital de la colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón, todavía con el uniforme quirúrgico azul marino puesto. Nunca volvió a casa. Y mientras Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, era informado del hallazgo por los canales de coordinación con la Fiscalía Capitalina, una verdad mucho más oscura comenzaba a tomar forma. El hombre que durante días apareció en redes pidiendo ayuda para encontrarla, el mismo que las cámaras mostraban preocupado frente a las autoridades, era, según las indagatorias, quien la había subido a un auto con engaños el día de su desaparición. Joel Ricardo N., su pareja sentimental, ya estaba detenido desde el 23 de junio, pero lo que la Fiscalía revelaría sobre su papel en los hechos cambiaría por completo la narrativa de novio desesperado que él mismo ayudó a construir, y eso es lo que nadie vio venir. Fátima no era una desconocida en su barrio. Vecinos de Olivar de los Padres la describían como la joven que siempre llevaba prisa entre la escuela de enfermería y los turnos nocturnos del hospital, la que ayudaba a su madre con los gastos de la casa y la que, según contó después su propia madre a los medios, le mandaba un mensaje de texto cada vez que llegaba a salvo a algún lado. Era, decían sus compañeras de turno, de las pocas que nunca se quejaba, aunque la guardia se extendiera más de lo previsto. Esa madrugada del domingo 21 de junio de 2026 no fue distinta a otras. Terminó su guardia, se despidió de sus compañeras con el mismo gesto de siempre y caminó hacia la salida del centro libanés, todavía con el reloj café que portaba siempre y la cicatriz en el codo izquierdo que la identificaba sin lugar a dudas en la ficha de búsqueda emitida horas después. Su madre, horas más tarde, revisaría las cámaras de seguridad de la zona una y otra vez, buscando el instante exacto en que su hija desapareció del encuadre, deteniéndose en cada fotograma como si el tiempo pudiera devolverle algo. Nadie sabía aún que ese trayecto, el mismo que Fátima había hecho cientos de veces entre el hospital y su casa, sería el último. Pero alguien sí lo sabía, alguien que conocía sus horarios, su ruta y la confianza que ella le tenía. Alguien que, hasta ese domingo, había sido invisible para cualquiera que mirara desde fuera la relación. Lo que siguió fue una cronología de angustia. La familia de Fátima, al no recibir noticias, activó de inmediato la búsqueda y exigió la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Volantes con su rostro, su estatura de 1,62 metros y el tatuaje de una mariposa roja en el costado derecho del abdomen comenzaron a circular por toda la colonia, pegados en postes, repartidos en el metro, compartidos miles de veces en redes sociales. Joel Ricardo N. apareció entre los primeros en sumarse a la búsqueda. Acompañó a la familia, repitió frases de preocupación frente a cámaras y redes y se mostró como un hombre desesperado por encontrar a su pareja. Caminó junto a la madre de Fátima por las calles de Álvaro Obregón, sostuvo carteles, incluso lloró frente a algunos vecinos que después recordarían esas lágrimas con un nudo distinto en el estómago. Pero lo más perturbador no era su actuación pública, era lo que las autoridades ya sospechaban desde las primeras 48 horas. Que él era la última persona con quien Fátima había tenido contacto antes de desaparecer. El 23 de junio, apenas 2 días después de la desaparición, los investigadores de la Fiscalía Capitalina, tras entrevistas y el análisis de videograbaciones de la zona, lograron establecer su probable participación en los hechos. Fue detenido ese mismo día y llevado ante el Ministerio Público. Un juez de control calificó su detención como legal y la Fiscalía CDMX formuló imputación en su contra por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada.
Sin embargo, la detención no trajo respuestas inmediatas. Una persona fue detenida, sin embargo, no se dieron más avances, relató a medios una tía de la joven durante las movilizaciones. Y mientras la familia exigía resultados, el reloj seguía corriendo para Fátima, en algún lugar entre la Ciudad de México y el Estado de México. Los días pasaban y la incertidumbre se volvía un peso que nadie en esa familia sabía cómo cargar. Cada llamada al teléfono celular se convertía en un sobresalto, cada notificación en una esperanza que se rompía al segundo siguiente. El lunes 29 de junio, agotados por la falta de avances visibles, los familiares de Fátima tomaron una decisión drástica. Bloquearon los carriles centrales y laterales de Periférico Sur, una de las arterias más transitadas de la capital, para exigir a las autoridades que aceleraran las labores de búsqueda. Madres, primas, vecinas y amigas se plantaron frente a los vehículos detenidos, con fotografías de Fátima en alto. El tráfico se paralizó por horas. Automovilistas varados, algunos molestos por la demora, terminaron bajando las ventanillas para preguntar qué pasaba, y al escuchar la historia, muchos apagaron el motor y se quedaron a acompañar la protesta. No era solo una protesta de tránsito, era el último recurso de una familia que sentía que la justicia avanzaba más lento que el miedo. Ya van varios días y nadie nos dice nada concreto, denunciaron entre la multitud. Una joven vecina de la familia sostenía un cartel hecho a mano con la fotografía de Fátima sonriendo en su graduación de la escuela de enfermería. Ella quería ayudar a la gente, por eso estudió esto, y ahora nadie la ayuda a ella, dijo entre lágrimas a un reportero que documentaba el bloqueo. Su voz se quebró en la última palabra y a su alrededor otras mujeres asintieron en silencio, como si esa frase resumiera el sentimiento colectivo de toda la cuadra. Pero el silencio no duraría mucho más. A pocos kilómetros de ahí, en los límites entre el Estado de México y Morelos, la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos ya coordinaba trabajos de rastreo en una zona específica, la carretera Santa Marta-Cuernavaca. Y lo que encontrarían en las próximas horas confirmaría el peor temor de toda una familia. La madrugada del martes 30 de junio, pobladores de la zona de Santa Marta dieron aviso a las autoridades tras localizar un cuerpo cerca del paraje Ojo de Agua, en el municipio de Ocuilán, Estado de México, una región colindante con Morelos. La Fiscalía Mexiquense acudió de inmediato al sitio para practicar los exámenes periciales correspondientes, mientras se acordonaba la zona y se documentaba cada detalle del lugar antes de mover el cuerpo. El intercambio de información entre la Fiscalía Capitalina y la del Estado de México permitió, horas después, confirmar lo que nadie quería escuchar. El cuerpo correspondía a Fátima Ozoara Cid Vázquez. La FGJC de MX brindó acompañamiento a la familia para que acudiera al Servicio Médico Forense del Estado de México y realizara el reconocimiento formal a través de la Policía de Investigación y una célula de atención victimal. Ángeles, tía de la joven, fue quien confirmó la noticia públicamente. Con mi corazón desencajado e impotente, les comunico que Fati ha sido localizada. No en las condiciones que deseábamos con el alma, pero finalmente regresa a casa. Escribió en redes sociales, en un mensaje que se volvió viral en minutos y que estremeció a miles de usuarios que habían seguido el caso día a día. Cientos de comentarios de apoyo, de indignación y de dolor inundaron la publicación en cuestión de horas. Muchos de ellos de mujeres que decían reconocer en esa historia el mismo miedo que cargan a diario. ¿Quién era realmente Joel Ricardo N.? De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Capitalina, mantenía una relación sentimental de noviazgo con Fátima desde meses atrás. Para quienes conocían a la pareja, no había señales públicas de violencia ni de conflicto. Esa fue, precisamente, la fachada que le permitió moverse con libertad durante los primeros días de la investigación, sin levantar sospechas inmediatas entre los vecinos que lo veían acompañar a la familia día tras día. Las indagatorias señalan que el día de su desaparición, justo a la salida del hospital, Fátima fue abordada por Joel Ricardo, quien con engaños la convenció de subir a un auto y la llevó con rumbo desconocido. No hubo forcejeo visible, no hubo gritos que alertaran a los vecinos. Fue la confianza, no la fuerza bruta inicial, lo que abrió la puerta de ese vehículo. Las cámaras de seguridad de la zona, revisadas fotograma por los investigadores, mostraban a Fátima caminando con paso tranquilo hacia el auto, sin ninguna señal de alarma en su lenguaje corporal.
Mientras la familia organizaba búsquedas, repartía volantes y exigía respuestas en redes sociales, el hombre señalado como responsable se paseaba entre ellos, ofreciendo consuelo, fingiendo desesperación, incluso participando en la narrativa pública de la tragedia. Llegó a publicar mensajes pidiendo que quien tenga información se comunique, mientras, según la línea de investigación de la Fiscalía, él mismo sabía exactamente dónde estaba el cuerpo de la joven desde el primer día. Pero lo más escalofriante no era su actuación frente a las cámaras, era que las videograbaciones y los testimonios reunidos por la Policía de Investigación ya lo ubicaban como la última persona en contacto con ella antes de su desaparición, mucho antes de que él mismo lo admitiera ante cualquiera. Vecinos que lo vieron participar en las búsquedas días antes de su detención, hoy recuerdan con escalofrío cada gesto, cada palabra, cada abrazo que le dio la madre de Fátima frente a las cámaras. Nos volteó a ver a los ojos y nos dijo que iba a ayudar a encontrarla. Nunca pensamos que ya sabía dónde estaba, confesó una vecina que prefirió no revelar su nombre por temor a represalias. La Fiscalía CDMX detalló que las investigaciones implicaron entrevistas con testigos, vecinos y compañeros de trabajo de Fátima, así como el análisis exhaustivo de videograbaciones de cámaras públicas y privadas en la ruta entre el hospital y la colonia Olivar de los Padres. Ese cruce de información permitió establecer la posible participación del detenido en los hechos, según el comunicado oficial. Una de las piezas clave, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos, fue el registro de cámaras que la propia madre de Fátima revisó tras la desaparición, en las que pudo confirmar que su hija salió del lugar donde residía, pero ya no regresó. Ese material, sumado a los registros del hospital y a la cronología de mensajes que Fátima dejó de enviar de manera abrupta, fue determinante para que el Ministerio Público formulara la imputación en contra de Joel Ricardo. Los investigadores también reconstruyeron hora por hora los movimientos del vehículo en el que la joven habría sido trasladada, cruzando peajes y cámaras de tránsito entre la Ciudad de México y el Estado de México. Esa ruta, según fuentes cercanas al caso, coincidía de manera alarmante con la zona donde finalmente fue hallado el cuerpo días después, lo que reforzó ante el juez de control la hipótesis de que el detenido conocía perfectamente el destino final del trayecto desde el primer momento. ¿Y qué pasó durante esos 9 días en los que su cuerpo permaneció sin ser encontrado? Las autoridades de Morelos y el Estado de México coordinaron trabajos de búsqueda en la zona limítrofe en parajes alejados de la vía pública, hasta que pobladores de Santa Marta dieron el aviso decisivo. La pregunta que queda flotando en el aire es cuánto tiempo más habría tardado la justicia en llegar sin la presión constante de la familia en las calles. La noticia del hallazgo no tardó en correr por noticieros nacionales y redes sociales. El hashtag con el nombre de Fátima se posicionó entre los temas más comentados en la Ciudad de México durante esa tarde, y colectivos feministas se sumaron al reclamo de justicia, exigiendo que el caso se investigue con perspectiva de género desde el primer momento. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que se comprometió a fortalecer la acusación contra el probable responsable. La Fiscalía CDMX continuará con las investigaciones correspondientes en coordinación con las autoridades del Estado de México y Morelos a fin de esclarecer plenamente los hechos, fortalecer la acusación contra el probable responsable y garantizar a la familia de la víctima el acceso a la justicia con perspectiva de género y enfoque de atención integral, señaló la dependencia. La segunda audiencia de Joel Ricardo N. ante el Poder Judicial Capitalino quedó programada para ese mismo martes 30 de junio a las 2:30 de la tarde. En ella se determinaría formalmente su situación jurídica respecto al cargo de desaparición de persona cometida por particular agravada, mientras los peritajes para esclarecer la causa de muerte continuaban en curso entre ambas fiscalías. Afuera de los juzgados, decenas de personas, muchas de ellas sin ningún vínculo con la familia, se congregaron para exigir que el caso no quedara impune, sosteniendo carteles con la frase "ni una más" y gritando el nombre de Fátima al unísono. La noticia del hallazgo llegó a las oficinas de la Secretaría de Seguridad en cuestión de minutos, transmitida por los canales de coordinación interestatal que se habían activado desde el primer día de la búsqueda. Harfuch recibió el reporte completo con el cruce de información entre las 3 fiscalías involucradas. Hubo una pausa antes de que diera la siguiente instrucción. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío, son cálculo, son estrategia formándose en tiempo real. Quiero cada entrevista, cada video, cada testimonio recabado en estos 9 días integrado a la carpeta.
Esto no se va a caer por un tecnicismo. Fue la instrucción transmitida a los equipos de la Fiscalía Capitalina y a la Comisión de Búsqueda de Personas de Morelos. Se activó de inmediato la coordinación entre las tres entidades para garantizar que la cadena de custodia de las pruebas periciales no presentara fisuras. Equipos especializados en feminicidios se integraron a la carpeta de investigación con instrucciones precisas de revisar cada mensaje, cada llamada y cada movimiento bancario del detenido en los días previos a la desaparición. Esto no fue solo una desaparición, fue un engaño construido día a día frente a la familia que más confiaba en él, resumió Harfuch al referirse al papel de Joel Ricardo durante los 9 días de búsqueda pública. La instrucción fue clara: cada elemento recabado durante esos 9 días tendría que sostener la vinculación a procesos sin dejar espacio a la duda. Esta familia ya esperó demasiado, no vamos a fallarle ahora, aseguró en un mensaje que buscaba responder tanto a la prensa como a los colectivos que ya exigían resultados en las calles. Pero Harfuch sabía algo más, que el verdadero reto no terminaba con la detención, que demostrar premeditación, alevosía y el móvil exacto detrás del crimen requeriría meses de litigio, peritajes forenses, comparativas de ADN y un análisis profundo del teléfono celular del detenido, que ya había sido asegurado como parte de la cadena de evidencias. No buscamos venganza, buscamos justicia y la vamos a encontrar, declaró como mensaje de cierre de una jornada marcada por el dolor. El bloqueo de Periférico Sur del 29 de junio no fue un hecho aislado. Fue la culminación de una semana de desesperación acumulada, de carteles pegados en postes, de publicaciones compartidas miles de veces y de una familia que aprendió a la fuerza que en México la presión social a menudo empuja la justicia con más fuerza que cualquier oficio burocrático. Vecinos de Olivar de los Padres que participaron en las primeras búsquedas relataron después haber sentido temor al enterarse de que la persona detenida formaba parte del círculo cercano de Fátima. Una joven que se identificó como amiga de la víctima comentó a un medio local que nunca imaginamos que la persona que estaba ahí ayudando a buscarla pudiera ser quien le hizo daño. Ese tipo de declaraciones, repetidas en distintas voces durante los días posteriores al hallazgo, alimentaron la indignación colectiva en redes sociales y reabrieron el debate sobre la violencia de pareja como antesala de los feminicidios en el país. En distintas universidades y escuelas de enfermería de la Ciudad de México, compañeras de generación de Fátima organizaron vigilias improvisadas, encendiendo veladoras frente a los planteles y leyendo en voz alta mensajes que la propia víctima había publicado meses atrás sobre su deseo de ayudar a los demás. Ella decía que quería ser de las enfermeras que la gente recordara con cariño. Hoy la recordamos así, pero por algo que nadie debió permitir que le pasara, expresó una de sus excompañeras durante una de esas vigilias. Las autoridades capitalinas, conscientes del impacto mediático del caso, reiteraron que mantendrán informada a la opinión pública sobre los avances procesales, sin comprometer la integridad de las diligencias en curso. Pero nadie se atrevió a prometer una fecha exacta de sentencia, porque si la justicia tarda 9 días en confirmar un cuerpo, ¿cuánto tardará en confirmar una condena? El proceso de identificación oficial de Fátima se realizó a través del Servicio Médico Forense del Estado de México, con acompañamiento directo de personal de la PENTEDI capitalina hacia la familia. Las señas particulares descritas en la ficha de búsqueda, la estatura de 1,62 metros, la cicatriz en el codo izquierdo, el tatuaje de mariposa roja, resultaron determinantes para confirmar, sin margen de duda, que se trataba de la joven desaparecida desde el 21 de junio. Para la madre de Fátima, que había pasado 9 días reproduciendo en su mente las imágenes de las cámaras de seguridad, la confirmación representó el cierre de una búsqueda y la apertura de un duelo. Familiares describieron el momento del reconocimiento como devastador, marcado por el silencio y por el peso de saber que la persona en quien más habían confiado durante la búsqueda terminó siendo señalado como el responsable de la tragedia. No tengo palabras, solo quiero que pague por lo que le hizo a mi hija, alcanzó a decir la madre frente a un grupo reducido de reporteros antes de ser resguardada por personal de la célula de atención victimal. El padre de Fátima, quien había mantenido un perfil más discreto durante los 9 días de búsqueda, rompió el silencio esa misma tarde para pedir que el caso no quedara en el olvido como tantos otros. Mi hija no va a ser una cifra más. Vamos a estar en cada audiencia hasta que haya una sentencia justa, declaró con la voz entrecortada mientras sostenía una fotografía de su hija el día de su graduación como auxiliar de enfermería.
El caso de Fátima rebasó rápidamente las fronteras de la colonia donde vivía. Noticieros nacionales abrieron sus emisiones con la cronología completa de los 9 días, desde la última cámara que la captó saliendo del hospital hasta el comunicado oficial que confirmó su muerte. En la prensa escrita, los titulares hablaban de engaño, de doble cara y de búsqueda fingida, retomando exactamente las palabras que la propia familia había usado para describir el comportamiento de Joel Ricardo durante los días previos a su detención. En redes sociales, el nombre de Fátima se mezcló con el de otras víctimas de feminicidio, cuyos casos también habían sido acompañados en su momento por parejas o exparejas que participaron activamente en las búsquedas públicas. Usuarios y colectivos comenzaron a compartir hilos explicativos sobre las señales de alerta que, en retrospectiva, suelen acompañar este tipo de casos: control excesivo, aislamiento de la víctima respecto a su red de apoyo y una participación pública desproporcionada en la narrativa de la desaparición por parte de la persona señalada después como responsable. Organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres exigieron que el caso de Fátima se incorporara a los protocolos de capacitación para fiscales y policías de investigación, particularmente en lo relativo a la identificación temprana de parejas sentimentales como posibles responsables en casos de desaparición. No podemos seguir permitiendo que el círculo más cercano a la víctima sea el último en investigarse. Debe ser el primero, señaló la representante de un colectivo feminista durante una conferencia improvisada frente a las instalaciones de la Fiscalía Capitalina. La pregunta que quedó flotando entre analistas y comentaristas fue inevitable. ¿Cuántos casos similares existen en los que la persona que finge ayudar en la búsqueda es, en realidad, quien debería estar bajo investigación desde el primer día? Para las autoridades capitalinas, el caso de Fátima se convirtió, de manera no planeada, en un parteaguas para revisar los protocolos de atención a denuncias de desaparición relacionadas con parejas sentimentales. Tras el hallazgo, ambas fiscalías, la de la Ciudad de México y la del Estado de México, mantendrán los peritajes coordinados para determinar científicamente la causa exacta del deceso y deslindar con precisión las responsabilidades jurídicas del procesado. La carpeta de investigación, ya integrada con evidencia videográfica, testimonial y pericial, se fortalecerá con los nuevos hallazgos forenses derivados de la necropsia. El proceso judicial contra Joel Ricardo N. continuará en las próximas semanas, con audiencias adicionales que determinarán si la imputación por desaparición de persona cometida por particular agravada se ampliará una vez que los resultados periciales sobre la causa de muerte queden plenamente establecidos. Colectivos de derechos de las mujeres ya solicitaron formalmente que el caso se trate con perspectiva de género en cada etapa del proceso, una exigencia que las propias autoridades capitalinas reconocieron en su comunicado oficial. Especialistas en derecho penal consultados por distintos medios coincidieron en que, de confirmarse la participación directa de Joel Ricardo en la muerte de Fátima, la Fiscalía podría ampliar la imputación hacia el delito de feminicidio, lo que implicaría una pena considerablemente mayor. Ese cambio en la calificación jurídica dependerá en buena medida de los resultados de la necropsia y del análisis de los dispositivos electrónicos asegurados durante el cateo realizado tras su detención. Mientras tanto, ningún funcionario se atrevió a declarar el caso cerrado, porque encontrar un cuerpo no es lo mismo que encontrar justicia, y 9 días de búsqueda fingida dejaron una herida que ninguna sentencia podrá cerrar por completo. Esa misma tarde, en Olivar de los Padres, los carteles con el rostro de Fátima seguían pegados en los postes de luz, ahora convertidos en un altar improvisado de veladoras y flores blancas. Vecinas que apenas la conocían de vista se detenían frente a su fotografía, en silencio, como si reconocer su rostro fuera la única forma posible de acompañarla ahora. Una vecina, identificada solo como Lupita, de 58 años, relató que la última vez que vio a Fátima fue justo saliendo del hospital, con su uniforme azul marino y el reloj café que tantas veces usó para revisar la hora antes de tomar el camino a casa. Siempre se despedía con una sonrisa, aunque viniera cansada de la guardia, dijo con la voz quebrada, sin poder contener las lágrimas. A pocos metros del altar improvisado, un grupo de jóvenes pegaba nuevos carteles, pero esta vez no decían "ayúdanos a encontrarla", decían "justicia para Fátima". El cambio de una sola palabra resumía mejor que cualquier comunicado oficial el peso de lo ocurrido en esos 9 días, de la esperanza de un reencuentro a la exigencia de una condena. Hoy Harfuch promete justicia, mañana tendrá que demostrarla en cada audiencia, en cada peritaje, en cada línea de la carpeta de
de investigación, porque el caso de Fátima Ozoara Cid Vázquez no es solo la historia de una joven enfermera que desapareció camino a casa, es la historia de cómo la confianza, mal puesta, puede convertirse en la trampa más letal de todas. Y mientras nadie responda por completo por los 9 días de engaño que precedieron a su hallazgo, su nombre seguirá repitiéndose en cada bloqueo, en cada cartel, en cada exigencia de justicia que la sociedad mexicana se niega a dejar morir en el olvido.